Doctor Carlos Umaña, voy a comenzar con lo que se podría calificar como una de las impresiones más pesimistas que se tiene después de 80 años de Hiroshima y Nagasaki. No se aprendió nada de ambas matanzas, ni de Auschwitz, ni de Ruanda, como tampoco del Holocausto. Tarde o temprano, todo se acaba olvidando. Es una aceleración profunda y entendible según el panorama actual que estamos viviendo, especialmente, bueno, con lo que está pasando. Por un lado, tenemos dos focos bélicos donde hay violaciones del derecho internacional humanitario en Rusia, Ucrania y en el Medio Oriente, en Gaza, ¿verdad? Sin embargo, desde el 45 el derecho ha evolucionado muchísimo precisamente para aprender de todas las experiencias que ha habido en torno a las guerras y en torno a esos enfrentamientos. Por ejemplo, se ha determinado y la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en determinar, por ejemplo, que los ataques a los civiles son completamente deleznables, son incorrectos, son inmorales y son ilegales también, cosa que para 1945 era un entendimiento, no una ley. Se creó la ONU, que la ONU es enorme, ¿verdad? Que tiene sus deficiencias, pero que sigue siendo una plataforma para que el mundo se ponga de acuerdo sobre cosas importantes y a veces sobre detalles que la gente no, de los que la gente no se entera. Pero bueno, sí es cierto que la pasividad y la indiferencia nos han ganado la jugada y con respecto, por ejemplo, a las armas nucleares, que estamos en este momento, en el 2025 ante el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala, según el Boletín de Científicos Atómicos, es un momento en el que la gente está muy poco consciente del tema del peligro y no se está haciendo mucho al respecto, ni por parte de varios gobiernos, que sí hay movimientos y tal, y se está creciendo, pero en la conciencia colectiva no existe el desarme nuclear como una prioridad como sí lo existía en los ochentas, por ejemplo. Es necesario un despertar, es necesario también poner un foco sobre la historia y recordar, ¿verdad? Despertar y recordar, y por eso es tan importante las voces de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, los ganadores del Premio Nobel de la Paz del año pasado. En ese sentido, pues también sí puedo decir que hay un movimiento de países, o sea, que sí están despertando, que no es no, no hay absolutos aquí. Por un lado, sí es cierto que hay un movimiento belicista que en los medios mainstream nos está cubriendo el avance que hay en torno a los movimientos antinucleares o pro abolición nuclear, pero por otro lado está el Tratado sobre la Prohibición Nuclear, que tiene actualmente 73 estados parte. Aparte de esos, hay 25 que lo han firmado y están en proceso de ratificación, es decir, hay 98 países que ya se han comprometido políticamente con el Tratado de Prohibición. Y aparte de estos 98, en general, en total, todos los años hay una resolución en la Asamblea General de la ONU y 144 países votaron a favor del Tratado sobre la Prohibición en la última resolución de la ONU. Entonces, por un lado está este movimiento belicista y por otro lado está este movimiento que va en contra de las armas nucleares, que las rechaza, que rechaza su rol dentro de la seguridad, lo que se llama la disuasión nuclear, y hay un movimiento civil creciente también, porque no es algo excepcional, ¿verdad? No es una catástrofe, no, no entra dentro del ciclo noticioso, pero también es algo que vale la pena contar y que está creciendo. O sea, no es un panorama completamente desolador, sí hay una luz al final del túnel. En consecuencia, me corrijo y me sumo a su entusiasmo, doctor. Saber y hacer saber es una manera de seguir siendo humano. ¿Están los medios de comunicación a la altura de las necesidades? Dos caras del mismo tema. Una, usted lo ha dicho, los actos de rememoración con imágenes y palabras que apelan a las conciencias de la humanidad. Y la otra, esta búsqueda de normalizar la violencia y el ensañamiento en estos mismos momentos en que estamos conversando de los poderosos con los débiles. Si los medios de comunicación están a la altura, no. No, y los medios mainstream específicamente no, ¿verdad? Porque si estamos hablando, ha habido una cobertura, por suerte, del 80 aniversario de la conmemoración de los horrores de Hiroshima y Nagasaki, pero el discurso que va aunado a eso, ¿verdad? No va aunado a una condena de las armas nucleares como tales. O sea, que el uso de las armas nucleares no se puede
repetir, pero a la vez no hay una condena de las armas nucleares, no hay una condena de los 9 países nucleares o de que se utilicen las armas nucleares dentro de las doctrinas de seguridad, ¿verdad? Existe entonces, se refuerza este mito de que las armas nucleares son necesarias para la seguridad y para la estabilidad, que son conceptos muy abstractos que con un pequeño debate se cae completamente y no se reta este concepto, ni tampoco se habla de la abolición, ni de los movimientos que se están haciendo, ni de esto que le comentaba anteriormente sobre los países que están rechazando el uso de armas nucleares en su nombre, que también ese rechazo a el uso de la fuerza, el uso de la imposición y esa apuesta por la diplomacia y por la cooperación, esa es la forma en la que se puede prevenir las guerras y llegar a la paz y obtener la verdadera seguridad y estabilidad, no a través de la fuerza y las imposiciones, que es lo que implican las armas nucleares. ¿Verdad? Estamos viendo los dos focos bélicos que sí están dentro del ciclo noticioso, que es Ucrania y Gaza, pues con justa razón, perpetrados por países con armas nucleares y están relacionados de cierta forma con la tenencia de las armas nucleares. Pero a la vez, ¿cómo se reporta esto? Por ejemplo, la invasión de Israel a Gaza, se habla de la proporcionalidad. O sea, hay una pésima interpretación del derecho internacional humanitario porque cuando se habla de la proporcionalidad, no se trata de que si me mataron civiles a mí, yo voy a ir a matar la misma cantidad de civiles por allá. De eso no se trata la proporcionalidad. La proporcionalidad es que el ataque o que el blanco en la guerra militar legítimo que la destrucción que se cause sea proporcional a la obtención de ese objetivo militar legítimo y los civiles nunca, nunca, nunca son un blanco legítimo. Ese discurso no está dentro de los medios de comunicación y en eso estamos fallando muchísimo. En ese vacío estamos entonces debilitando el apoyo al derecho internacional humanitario y el apoyo a los derechos humanos, ¿verdad? Y eso pues nos lleva a un retroceso y nos pone en un riesgo también más alto de que se utilicen las armas nucleares, que eso sería algo gravísimo y un riesgo existencial. Si existe una zona libre de armas nucleares, esa es América Latina y el Caribe, y su tratado de no proliferación precisamente de armas nucleares. Una región de tamaña dimensión y de cantidad de habitantes, 668 millones, lo ha logrado y debería en consecuencia ser posible conseguirlo en otros lugares del mundo. Latinoamérica y el Caribe es la primera zona libre de armas nucleares habitada, ¿verdad? Porque antes de esto estaba el espacio exterior y Antártida, que prácticamente pues no estaban habitadas. Y eso fue una iniciativa que surgió en los 60, ¿verdad? Tras la crisis de los misiles en Cuba, eso suscitó una respuesta de la comunidad internacional. De ahí salió el Tratado de Tlatelolco, en virtud del cual se creó esta zona libre de armas nucleares, que paulatinamente fue sumando absolutamente a todos los países, a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, y que también sirvió de ejemplo para otras zonas libres de armas nucleares, que actualmente son 7. Aparte de Latinoamérica y el Caribe, también está el Pacífico Sur, está África, está el sudeste asiático, o sea, son 7, casi toda África también imitando el ejemplo de Latinoamérica y el Caribe. Primero se negoció este tratado, el de Tlatelolco, y se creó una prohibición regional de las armas nucleares. Los países entonces de esta región se comprometen a no tener armas nucleares, a no producirlas, a no generarlas, porque Brasil y Argentina tenían sus programas nucleares, tenían en los 50 ya tenían intenciones de fabricar armas nucleares. En Latinoamérica hay países que tienen centrales nucleares, la tecnología es muy parecida, ¿verdad? Lo que se necesita es básicamente el mismo combustible, el uranio enriquecido, solo que para las centrales nucleares es enriquecido al 4% y para las armas nucleares es enriquecido al más del 90%, pero la tecnología de centrífugas para conseguir pasar del 4 al 90 es prácticamente la misma. Se han desarrollado su capacidad nuclear, pero para usos civiles rechazaron ese uso y eso pues ha servido como ejemplo para otras zonas, ¿verdad? Y sirvió entonces también como un catalizador para otro esfuerzo muy importante que fue el Tratado de No Proliferación. Lo han firmado 189 países, solamente 4 países están excluidos de este tratado
Y este, primero el de Tlatelolco en el 67 y que entró en vigor en el 69 y el Tratado de No Proliferación que entró en vigor en 1970. En los 60 pasó todo esto como consecuencia de que todo el mundo se asustó y todo el mundo vio qué tan cerca estábamos de una guerra nuclear a gran escala y decidieron condenar las armas nucleares. Tiene tres pilares. Primero, el desarme. Los cinco países nucleares que había en ese entonces se comprometían a deshacerse de sus armas nucleares en un plazo de 25 años inicialmente. Es decir, para 1995 ya todos tenían que haber renunciado a sus armas nucleares, cosa que no ha pasado. Los otros dos pilares es la no proliferación, es decir, que los países que se adhieren al Tratado de No Proliferación se comprometen a no tenerlas, se les da una garantía implícita de seguridad, ¿verdad? Las garantías negativas de seguridad, es decir, que no van a ser atacados con armas nucleares si no tienen armas nucleares. Y luego el uso, el derecho inalienable a los usos pacíficos de la tecnología nuclear, es decir, las centrales nucleares, los usos médicos, etcétera. El gran problema que tenía este tratado era que las obligaciones se reconocía como dos regímenes diferentes. Pero estaban las obligaciones para los países nucleares y las obligaciones para los no nucleares. Y eso al final, llegando al 95, estábamos muy lejos de llegar al desarme nuclear, se extendió indefinidamente y eso fue interpretado por estos cinco países que casualmente también son los países, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, fue interpretado por ellos como un permiso indefinido de tener armas nucleares. Y eso pues ha perpetuado la situación y nos ha llevado a la situación que actualmente tenemos. Pero bueno, en ese entonces, en los 70, sí sirvió este tratado para disminuir las tensiones, para frenar la proliferación. Solo tres países no se adhirieron, fueron India, Pakistán e Israel, que desarrollaron sus armas nucleares en los 70. Hay un país disidente que fue Corea del Norte, que sí fue parte del Tratado de No Proliferación hasta el 2003, se salió y desarrolló sus armas nucleares en 2006. Cuando se lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, hubo expresiones de júbilo. Se salvaron miles de vidas de soldados norteamericanos y de las naciones aliadas. Alguien exclamó, bendita sea la bomba. Los autores fueron considerados benefactores de la humanidad y profusamente condecorados. Hubo mucha fiesta y mucha bebida. Hoy, cuando los pormenores son conocidos, hay gente que asegura que se trata de un crimen de guerra, según las convenciones de Ginebra del 12 de agosto del 49, como son los ataques o bombardeos de aglomeraciones civiles no defendidas y que no son objetivos militares. En síntesis, que se hiciera en nombre del bien no excluye el horror del crimen. Sí, y es una decisión que de forma retrospectiva se ha cuestionado muchísimo. La narrativa tradicional usual es que las bombas le pusieron fin a la guerra y previnieron más muertes de las que causaron. Sin embargo, ya eso se ha puesto mucho en tela de duda con los datos que se tienen actualmente, que Japón estaba a punto de rendirse después del bombardeo de la bomba de Hiroshima, no lo vieron como como una emergencia en sí misma, porque también Tokio había sufrido más muertes que Hiroshima, en realidad por los ataques convencionales. Y otras ciudades también, y Osaka, también habían sido decimadas por los ataques de las bombas convencionales. Cuando ocurre en Nagasaki, ya estaba el Consejo de Guerra japonés reunido porque la Unión Soviética les había declarado la guerra. La decisión sobre el bombardeo es vista como estratégica, más que necesaria, estratégica, porque entonces, si Estados Unidos es el vencedor, Estados Unidos puede controlar Japón y evitar que Japón se convirtiera, qué sé yo, en una Alemania del Este o en una Corea del Norte, sino que llega a tener el control de Estados Unidos de Japón. Eran varios factores los que primaban ahí, ¿verdad? Se ha invertido una cantidad ingente de recursos, tanto humanos como económicos, militares, en el desarrollo de la bomba. Y había que justificar eso de alguna forma. Estados Unidos también tenía que demostrar su hegemonía militar sobre el resto del mundo. Tenía que hacer una demostración de ese poderío que acababa de adquirir. Mucho de eso primó sobre la decisión de detonar la bomba. Por supuesto que había otros factores como el racismo sobre Japón, ¿verdad? Los japoneses se les caricaturizaba como otra especie en el imaginario estadounidense. Como hoy, por ejemplo, en la cultura popular, las armas nucleares son las heroínas en muchas películas de ciencia ficción. Es decir, películas como El Día de la Independencia, los Avengers,
se utilizan las bombas nucleares para aniquilar a los alienígenas feos y malvados que van a destruir a la humanidad. En el 45 los alienígenas feos y malvados eran los japoneses. Se construye toda esa narrativa de que las armas nucleares pusieron fin a la guerra, que eran las heroínas, y ahí nace, o sea, la era nuclear nació con el ensayo de Trinity, en realidad, pero ahí nace el nuclearismo, ¿verdad? Una ideología que exalta las armas nucleares y el poderío que eso representa, ¿verdad? No es casual que en castellano les llamemos a los países que tienen armas nucleares potencias nucleares. Eso es parte de una ideología que exalta las armas nucleares, que las ve como necesarias y que construye esa narrativa de que las armas nucleares son necesarias para la paz, de que las armas nucleares le pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial y que han prevenido una Tercera Guerra Mundial. Esa narrativa ha sido construida muy cuidadosamente porque también lo que estamos viendo ahora con los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, testimonios que en el 45 estaban completamente censurados. Hubo una campaña de censura muy fuerte sobre los testimonios de esta gente, sobre sus fotografías, sobre sus expedientes médicos, etcétera, para poder controlar esa narrativa y poder exaltar las armas nucleares. Pero bueno, si bien los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, es muy cuestionable que hayan puesto fin a la Segunda Guerra Mundial, y claro, en vista de lo que causaron, ¿verdad? Porque no fue solamente, o sea, las bombas están hechas para causar una destrucción masiva, no solamente una matanza enorme, ¿verdad? Una hecatombe, sino también un ecocidio, ¿verdad? Una destrucción. Las bombas nucleares producen un sufrimiento también a largo plazo por efecto de la radiación. El síndrome de radiación aguda es una de las formas más atroces en las que puede morir un ser humano, porque implican la degradación de los sistemas y órganos vitales, ¿verdad? O sea, la gente, los sobrevivientes describen cómo a la gente se les derretía la piel, se les caían los ojos, se les explotaban los abdómenes, se desangraban hasta morir, o sea, se enfermaban por enfermedades muy leves, una gripe podía ser lo que lo llevara a la muerte, tenían cicatrices que no sanaban y luego al cabo de los años tenían una incidencia altísima de varios tipos de cáncer. Y estas son poblaciones civiles, que en Hiroshima y Nagasaki eran los ancianos, las mujeres y los niños padeciendo todo esto. Entonces ahora, claramente, bajo el marco actual internacional, esto es completamente ilegal. El ataque y el sufrimiento es completamente ilegal y en ese sentido las armas nucleares pues tienen ese componente, ¿verdad? De que son ilegales, sin embargo, de nuevo, volviendo a la hegemonía de cómo los países poderosos controlan la narrativa, siguen entronizadas dentro de las doctrinas de seguridad y se siguen viendo como una necesidad para la estabilidad y la seguridad. Me gustaría mucho concluir rescatando palabras suyas que dijo al pasar, pero que creo que encierran no la única, pero sí una de las claves fundamentales de lo que podría ser el comportamiento de la sociedad civil, de las poblaciones civiles del mundo entero. Primero, el rechazo a la indiferencia. Y segundo, más que eso todavía, la creación de una conciencia de indignación internacional en contra de las armas nucleares. O sea, lo que es necesario es un cambio de paradigma, ¿verdad? Eso lo vimos con las armas químicas y las biológicas, que se usaron en las guerras mundiales, las armas químicas. Y ahora sería impensable que un país se jactara de ser una potencia química o de que amenazara con utilizar armas biológicas dentro de sus doctrinas de seguridad. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque son armas que son mucho menos destructivas que las nucleares, pero todo el mundo se escandaliza porque se ha convertido eso en un tabú. Se ha generado una condena internacional, moral, a nivel mundial y el mundo se ha puesto de acuerdo en que estas armas son malas. Algo parecido pasó con las minas antipersonales y las municiones en racimo. Esa condena no llegó, no caló tanto en la sociedad porque mucha gente ni siquiera sabe qué son las municiones en racimo. Son armas que también no discriminan en contra de civiles, que varios las describen como armas de destrucción masiva, precisamente por eso, porque las armas convencionales que están hechas para blancos militares, las de destrucción masiva, no discriminan entre blancos militares y causan una destrucción indiscriminada. Las minas antipersonales y las municiones en racimo, las víctimas principales son civiles, no son militares. Se crearon dos tratados que las prohibían. Estados Unidos, que no firmó ninguno de los dos tratados, dejó de producir minas antipersonales y municiones en racimo. Y no por la bondad que le salía del corazón, sino porque se había quedado sin compradores, sin inversores y se había creado un clima moral
algo que se ha debilitado muchísimo porque ahora los países limítrofes con Rusia se están saliendo del tratado de prohibición de minas y quieren poner minas en las fronteras, en contra de toda la evidencia de que quienes van a sufrir son sus propios civiles. Ese es uno de los ejemplos en la historia, ¿verdad? De un comportamiento global se pasa incluso a los países que no firman el tratado, y por eso es que el tratado sobre la prohibición es tan importante. Pero hay varios ejemplos en la historia también. La abolición de la esclavitud, por ejemplo. O sea, la esclavitud tan cerca, o sea, estamos hablando del siglo antepasado, era una actividad comercial globalmente aceptada. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que es algo completamente malo y que jamás puede pasar. Y por supuesto, la esclavitud no fue iniciativa de los esclavistas. Estamos en el mismo proceso actualmente con las armas nucleares. Cuando terminó la Guerra Fría y en el 91 la tensión y el riesgo nuclear era el más bajo desde el inicio, desde 1945, ese hubiera sido el momento ideal para llegar al desarme nuclear. ¿Y por qué no se hizo? Y todo el mundo pensó que eso es lo que iba a pasar. Todo el movimiento nuclear que venía súper fuerte en los 80 se decayó y pensó que eso iba a pasar. ¿Por qué no pasó? Porque las armas nucleares se habían convertido en un símbolo de estatus. Porque los países que ostentan las armas nucleares son potencias nucleares. El apellido nuclear se volvió algo muy cotizado e incluso años después, en el 98, cuando India hizo sus ensayos nucleares, un político de la India se dejó decir, tenemos que hacer esas pruebas para demostrarle al mundo que no somos eunucos. El problema que hubo y la razón por la que no se llegó al desarme nuclear, a pesar de que tanto Reagan como Gorbachev querían llegar al desarme nuclear, la razón fue que no hubo un cambio de narrativa, que no se condenaron las armas nucleares. Y por eso es tan necesario el Tratado sobre la Prohibición, porque es parte de esa estigmatización y es la cara política de esa estigmatización. Al existir este tratado, ¿verdad? Que es un tratado multilateral, no un bilateral, que un tratado bilateral entre dos partes, siempre es susceptible a que una de las partes cambie de opinión y se lo traiga abajo. Un tratado multilateral genera este cambio de comportamiento a nivel global. Y el tratado de prohibición, con él se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Y un país que no firme el tratado de prohibición de armas nucleares está diciendo, ya sin tapujos, que está de acuerdo con las armas nucleares y que se utilicen las armas nucleares en su nombre. Lo que es necesario para acabar con este riesgo, y no hay atajos en este caso, es condenar las armas nucleares. Es ponernos todos de acuerdo en que las armas nucleares son algo malo y estigmatizarlas y condenarlas. A fin de cuentas, esto es una crisis política y un invento humano. Esto no es un asteroide ni un desastre natural. Esto lo podemos resolver entre todos. Y eso es precisamente lo que necesitamos. Y por eso, volviendo al asunto, los medios de comunicación son muy importantes también para llegar a la gente y para que la gente tenga este conocimiento y este pensamiento crítico en torno a las armas nucleares.